Hoy estamos en Sefer Shoftim, capítulo 17. Se aproximando al final del Shoftim. Más 3 capítulos para terminar Shoftim. Y hay un capítulo acá que hay muchas discusiones entre los mefarshim, los intérpretes, en qué época, cuándo se pasó la historia. Terminamos Shimshon, empezamos la historia del Pesel Mijá. Hay ideas que dicen que la historia se pasó después de Shimshon, como la parte cronológica que estamos hablando del Shofer Shoftim. Hacemos la historia de Shimshon. Y luego después de Shimshon, entonces le pasó la historia de... Pero por otro lado, hay señales acá que todo eso se pasó en el comienzo de la conquista de Israel todavía, porque está escrito que el Shevet Dan, a continuación de la historia, no tenía local todavía, estaba procurando para dónde se sentar, estaba para dominar sus posiciones, etc. Y parece que entonces que eso se pasó después. Si eso se pasó después, si eso se pasó antes, perdón, ¿por qué lo trae ahora a la historia? Bueno, hay algunos señales acá dentro de la parasha también, dentro del Perek, vamos a ver, pero lo que es importante, lo que se puede aprender del Perek para nosotros, más lo que en el estudio de la Torah, sin traer algo práctico para nuestras vidas, vale por el estudio, pero en una ideología hasídica, como se habla siempre en el Hasidut, hay que aprender algo para nosotros también, en nuestras vidas. Y eso es muy importante siempre celebrar para eso. De ahí Ishmear Efraim, Ushmo Michayao. Había una persona de la tribu de Efraim que se llamaba Michayao. ¿Quién es ese Michayao? Michayao se trae en Masejet Sanedrin, página 101, que se llamaba eso porque cuando Moshe estaba en Egipto, los egipcios malos, perversos, Reshaim, cuando los judíos no traían la cantidad de mele de cemento que había para hacer las construcciones, colocaban en lugar de eso las crianzas judías en las construcciones. Dice el Midrash que sobre eso Moshe Rabbeinu dijo para Dios: Lama reota lama ze. Dios, ¿cómo puedes permitir algo tan terrible que se pase acá? Y la respuesta de Dios fue: sepas usted que todo lo que están siendo ahora acá, las crianzas, Haz Shalom, muertas, son kotzim. Kotzim son espinas. Si van a crecer, van a ser muchos problemas para el pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu dijo: pero ¿cómo se puede? Y bueno, Shalom, ahora se puede tal vez decir lo que decimos para Ismael también, que está escrito cuando Ismael en la parasha anterior estaba llorando como crianza en el desierto. El Midrash dijo que los ángeles dijeron: Dios, ¿quién va a hacer tantos problemas para el pueblo de Israel? Usted hace un milagro de un pozo que va a traer agua para él. Y Dios lo preguntó: ¿ahora son tzadikim o es un tzadik o es un rasha? Si es un tzadik, no pecó todavía. Es un tzadik, hay que escuchar los lloros de él. Acá en el Midrash de las crianzas no se traen esta idea, no sé por qué. Sí se traen que Moshe Rabbeinu dijo, Dios lo dijo para Moshe: si quieres testar lo que estoy te diciendo, saca a uno de los chicos y vea lo que le va a salir de él. Y Moshe Rabbeinu sacó a Michayao, que es el Michayao que estamos hablando acá de Sefer Shoftim. ¿Qué traduce Mijayau? Michayao Shemijá Oto, que estaba para ser amasado dentro de la construcción. Por Dios. Michayao, Shemijá Oto, Limjot. Y que fue salvo de eso. De acuerdo con los Midrashim también, ese Michayao continuó su historia, su carrera. Y cuando Moshe Rabbeinu estaba para sacar el túmulo de Yosef del mar, está escrito que escribió en un papelito Ale Shor, que suba el toro. Él pegó el papel después y usó el papel después cuando hicieron el pecado del becerro
lo puso también en el becerro y el becerro empezó como si tuviese vida, porque tenía las fuerzas del Petec, lo que escribió Moshe Rabbeinu, y dio la fuerza para el pecado del becerro. De acuerdo con más Midrashim, el pez el Mijá, a pesar que está escrito en nuestro parashá, en nuestro Pere, que fue construido solo ahora, ya pasó por el mar también, fue hecho por Mijá todavía en Egipto, y pasó por dentro del mar también, dentro del desierto, recibieron la Torah cuando el pez existía, y es algo muy increíble imaginar que había una idolatría dentro del pueblo de Israel, y todo se continúa adelante como se nos está pasando. Y por eso hay que comprender, no sé el tamaño que tenía, pero no vamos a comprender hasta el final lo que es exactamente el pez el Mijá. Pero está claro que no era una idolatría normal. Era una idolatría que de alguna manera fue soportada por Dios por muchas décadas, mucho tiempo, y no fue destruido. De acuerdo con los Mefarshim también vamos a ver que el propio Perek, ¿no? el capítulo siguiente, está escrito que el pez el Mijá va a continuar existiendo hasta el exilio de las tribus. O sea, estamos hablando más, muchos años, hasta Sanjerib va a existir el pez el Mijá todavía, como representando que todos los grandes jueces que existieron, Otniel Ben Knaz, Shimshon y todo, no lo destruyeron. Entonces, o sea, algo acá impresionante, que como si fuese una idolatría que no fue destruida. ¿Era conocido? De acuerdo con, vamos a ver un poquito más para adelante, voy a traer más algunos midrashim también para intentar hacer un puzzle, que era una construcción un poco mejor de lo que era el pez el Mijá. Me parece que la primera idea del pez el Mijá que se puede traer es que si hay una conexión del pez el Mijá con el becerro de oro, eso digo, estoy intentando juntar todos los midrashim que yo leí, porque no encontré una explicación bien hecha desde el comienzo hasta el final de todo eso. Hay que juntar todos los midrashim e intentar hacer una collage, quieren entender lo que está pasando. Si había una conexión del pez el Mijá con el becerro de oro, y sabemos que la explicación del becerro de oro era en la verdad de la gana y la voluntad del pueblo de Israel de que se conectar con Dios por medio de algo físico más, o sea, no tenían intención de ser idolatría con otras cosas, sino usar el becerro como un punto intermediario entre el pueblo judío y Dios. Así es el Kusari. Esa es la famosa explicación del Kusari. Que nunca había una intención. Al final de las cuentas, ¿cuántas personas fueron muertas en el becerro de oro? 3.000. ¿Cuántas personas habían? 600.000 personas. Alguien habló esta semana que en el pecado de Baal Peor, ¿cuántas personas fueron muertas? 24.000. O sea, 8 veces más do que el pecado del becerro de oro se murieron en otros pecados en el desierto. En Nahón hay explicaciones también de la Kabbalah que explican que no vamos a entrar a esa explicación. Nahón, el mismo número de Rabbi Akiva. Así que el becerro de oro fueron muertas pocas personas, porque la mayoría de las personas, la intención de ellas era construir un intermediario entre el pueblo de Israel y Dios los perdonó completamente por el pecado también. Solo después que pecaron con el pecado de los espías, se juntó los dos pecados juntos para el decreto de los 40 años en el desierto. Pero el pecado en sí del becerro de oro en el desierto, hay que entender entonces que es una explicación, es un asunto cumplido también, pero lo que a mí ver como yo entiendo, hay que intentar entender un poco lo que es los instintos, el yetzer de Avodah Zarah. Eso que no tenemos hoy en día, instintos de Avodah Zarah, como dice la Gemara, que ya fue sacado del mundo por medio de Anshei Knesset Agdolá. Los últimos profetas que existieron sacaron los yetzer de Avodah Zarah. Por otro lado, junto con los yetzer de Avodah Zarah que fue echado del mundo, fue echado también la profecía. ¿Eso está en Masejet de Avodah Zarah? Es el Masejet Avodah Zarah, me parece, sí. Masejet Shabbat, tal vez. Por haber sacado ese yetzer, se sacó la... O sea, hay un yetzer muy grande de aproximación para con Dios que trae la elevación espiritual del pueblo que puede llegar a profecía.
Y junto con esto viene también un yetzer muy grande de trabajar a Dios por medio de intermediarios físicos. Y de acá se nace la idolatría. Y se parece un poco claro también. Porque, al final de las cuentas, ¿qué? Es muy difícil trabajar un Dios que es un Dios tan, no sé cómo llamar, general, tan extrapolado, tan generalizado. ¿Qué? ¿Dónde está Dios? En todo lugar. No, no solo en todo lugar. Dios es el lugar del mundo, no el mundo es el lugar de Dios. ¿Cómo llamamos a Dios? Una de las palabras que dicen Dios, Amakom Yirahem Alechem, ¿no? Que el lugar, el local, el lugar. Dios es llamado de lugar, ¿por qué? Porque Dios es el lugar del mundo. O sea, no es que Dios está en el universo está en Dios. Y todos nosotros estamos en Dios también, porque al final de las cuentas, Enod Milvado, no hay más nada en el mundo fuera de que Dios. Nosotros también somos una parte de Dios. Es que Dios es algo muy, muy grande, muy abrangente, muy... Pero al final de las cuentas, si hacemos los abranjantes de más, ¿cómo nos hacemos contacto con algo tan grande? ¿Okay? Y la sensación se queda que yo quiero hacer un contacto con él, con algo tan grande, pero si es tan grande como hago contacto, necesito de algo un poco más pequeño, más ¿cómo se dice? Delimitado. Un intermediario delimitado que por medio de él pueda hacer contacto con algo tan grande. Y esa necesidad, cuando es una necesidad verdadera, es muy, muy fuerte. Y ese es el yetzer de Avodah Zarah. Ese es el instinto que había en aquel tiempo de Avodah Zarah. Y eso fue el instinto que hicieron los pueblos de Israel, el becerro de oro. Que cuando Moshe Rabbeinu, que era el punto de conexión para con Dios, ya no, como no estaba más allá, no podrían aguantar la sensación de no hablar con Dios, no estar conectados con Dios por medio de alguien que lo ayude a conectarse con Dios. Nosotros también necesitamos. Dios nos permitió, pero también hacemos el Bet Knesset, hay el Parojet, las personas lo gustan después de la tefilá, ir al Parojet, dar un beso, hacer una tefilá para Dios, como que aquí es una posición que está más cerca de Dios. El Beit HaMikdash es un local más cerca de Dios. Necesitamos de puntos de unión para con Dios también. El Kruvim, dice el Kusari, que en los dos ángeles que estaban sobre la arca sagrada, trae el Kusari, sino que Dios los ordenó hacerlos, también serían una Avodah Zarah, también serían una idolatría. ¿Okay? Así que idolatría, como comprendemos hoy en día, que hay idolatría que no tiene nada a ver, que es solo unas estatuas y todo, no es la idolatría. Estamos hablando acá de una idolatría muy elevada, que la intención inicial de ella es una conexión para con Dios. Y eso se ve acá muy fuerte también. Pero se ve también que Dios ve el futuro por veces también. Y sabe lo que hacer con cada persona. Que en Hazbe Shalom, que en una crianza, se puede imaginar en Egipto, se vio una crianza siendo muerta. Cuánto sufrimiento es mirar a eso. Viene Dios y dice, mira, yo sé lo que hago. Yo sé el futuro también. Yo sé lo que se va a pasar al final de las cuentas. Y hay que celebrar que Dios sabe lo futuro también. Eso que se llama muchas veces el Chesed Shebedin, la bondad dentro del juicio. Eso vemos también en la parashá que pasamos ahora, ¿no? La parashá que estudiamos ahora fue con Sará. ¿No? Está escrito que Sará echó a Ismael, parashá anterior, echó a Ismael y su mamá Agar de la casa. ¿Por qué? Porque la mujer se levantó la cabeza y empezó a imaginar que ella es la dueña, como dice Rashi en el hogar allá, empezó a decir, mira, esa Sara se hace de tzadiká, pero no es tan tzadiká. Yo entré la primera vez que yo estuve con Abraham, ya me salió Baruch Hashem una crianza, y ella está tantos años y no sale nada. Quiere decir que tal vez yo soy Agvira, yo soy la dueña, y ella tal vez la esclava, cambiamos las posiciones. Cuando Sara percibió eso, la echó la mujer de la casa junto con la crianza. Y Abraham no solo que no le gustó la idea, está escrito Vayar meod la Abraham, que para Abraham se quedó algo muy muy malo, se quedó muy mal con esto. ¿Por qué se quedó muy mal? Que Abraham es mitad de Chesed, Abraham es la bondad. ¿Cómo se puede imaginar una persona que tiene la capacidad de aguardar fuera de casa con fiebre, con doliente por
por visitas que van a venir, que puede echar su propio hijo de su casa. Es algo terrible. Necesitaba que Dios lo dijese, mira, hagas lo que Sarai está diciendo, está cierto. ¿Y dónde vemos que está cierto? Me parece en el final de nuestra parashá. Está escrito, Vayamot Ishmael, Vayasef el Amav, que se murió, o Vaigva Ishmael, Vayasef el Amav, que se juntó a su pueblo, no había pueblo de Ishmael todavía, pues su pueblo es el pueblo de... La Gemara dice que todo lo que está escrito que se juntó a su pueblo son tzadikim. 2, como está escrito también a continuación, cuando Abraham se murió, está escrito Veikberu oto, que lo enterraron Yitzhak ve Ishmael. Yitzhak y después Ishmael. Nos enseñando que Ishmael anticipó, lo puso a Yitzhak antes de él, reconociendo su posición de Yitzhak, y esa era la teshuvá. La teshuvá de Ishmael era reconocer que quien es la dueña es Sarah y no Agar, no su mamá. Por eso está escrito primero Yitzhak. Por eso está escrito que a Ishmael, quien lo anticipó a Yitzhak, dijo, no, usted va adelante en el entierro, porque usted sos el hijo de... Esa fue la teshuvá de Ishmael. Y lo pregunto a ustedes, ¿quién? Vamos a imaginar que Sarah no iba a echar a Ishmael y a Agar de su casa. ¿Te parece a ustedes que Ishmael iba a hacer teshuvá? No. ¿O que Agar iba a hacer teshuvá? ¿No? Iba a continuar la presión en casa, una lucha sin fin. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el primero? Pero los dos hicieron teshuvá. Tanto Ishmael como Agar también hizo teshuvá, como después la cambiaron el nombre, ¿no? Al final de la parashá lo llaman de Keturah. Y Rashi trae, ¿por qué Keturah? Keturah, el tet se cambia con el shin, Keshurah. Keshurah es amarrada, porque amarró a sí misma para todo el mundo y dijo, si no puedo quedarme con Abraham, no me caso con nadie. O sea, hizo teshuvá también. Pero Keturah también es como Ketore, que huele a rico. Incenso. Sí, claro. ¿Qué? Incenso de ceder, pero incenso para Dios también. Para un olor agradable después. Que tenía un incenso agradable, se puede decir también. Sus acciones se hicieron incienso de los... Sí. Sí. De cualquier manera vemos que por veces una acción de juicio terrible, como lo hizo Sarah, final de las cuentas fue una bondad muy grande para Ishmael y para Agar. Pero en aquel momento lo parecía algo terrible, pero en la verdad es algo muy bueno. Y así también con Mijayau también, Dios lo dijo, mira, es mejor no sacarlo. Yo dijo, pero no puedo haber una crianza, mira. Te digo, es mejor no sacarlo. Yo digo, no, ok, sáquelo y vamos a ver lo que sale. Y salió a Mijayau, ese tipo de Arefraim, que llamaba Mijayau. Su nombre de Hagav tenía potencial bueno, que tiene el nombre de Dios en medio, Mijayau, con Yud Hei, como que diciendo que Dios lo sacó. Había algo muy fuerte acá. Vayomer leimó, y dijo para su mamá, Elef umea kesef asher lukach lach, veati alit, vegam amar de beoznai inea kesef iti, ani lakachtiv, tomer imo baruch bni la Hashem. De acuerdo con la mayoría de los intérpretes, hay discusiones exactamente lo que está escrito acá. De acuerdo con los intérpretes, el hijo robó el dinero de la mamá. ¿Cuál es la cuantía que lo sacó de la mamá? Elef umea kesef. 1100 kesef. Mucha plata. ¿Te recuerdan dónde vimos esta cuantía hace poco tiempo atrás también en el Tanaj? 1100 shekel. 1100 platas, perdón. ¿Shimshon? ¿En Shimshon dónde? Lo que pagaron para Dlilá. ¿No? Dlilá la prometieron a Dalila 1100 shekel. Como quien diciendo, el capítulo acá está queriendo dar una indirecta, como quien diciendo, mira, hay una conexión. Cuando las fuerzas de Lilá están todavía actuando en el mundo, tal vez por eso escribieron esta parashá acá, a pesar que se pasó en el comienzo de la época de los jueces. Tal vez lo escribieron acá como quien diciendo, hay una conexión muy problemática cuando se trata que con el dinero recibe una posición demasiado alta. Vamos a ver a continuación del Perek que todo viene en el capítulo acá en torno del dinero.
¿Qué? Adlilá, lo que era importante era el dinero, ¿no? Es lo que era importaba. Y para Mijayau también. Y para Mijayao, como vemos acá, al principio también, lo sacó de la mamá, 1100 platas. Y la mamá amaldizuó y dijo, maldito el ladrón que me robó el dinero. Bueno, el chico escuchó maldición, a pesar que era un ladrón, pero no le gusta maldición, y dijo, no, mamá, está conmigo el dinero. Por favor, no maldizoe quién lo sacó. Hay discusiones. Si ellos lo sacó sin saber porque no tenía intención de robarla, o que tenía intención de robarla, no sé lo que pasó, pero a las cuentas se quedó asustado con la maldición de la mamá. Y no solo él se quedó, la mamá también, cuando le devolvió el dinero, la mamá dijo, no, mi hijo, no quiso decir que Haz V'Shalom, si usted me llevó el dinero, no quiso decir que tiene responsabilidad, pero al contrario, Baruch atah Hashem, Baruch bni la Hashem, bendito mi hijo para Dios, que seas bendito para Dios, Haz V'Shalom, gracias por el dinero. Yashu betel fumea kesef leimó, y devolvió el dinero para su mamá, vatomer imó, akdesh ikdash et akesef la Hashem yadi livni lasot pesel o maseja vata ashivenu lach. Yo voy ahora a santificar este dinero para hacer un pesel. La mamá dijo, una idolatría. Ahora, un pesel, la Hashem, liut kei vav kei está escrito acá. ¿Para quién lo está haciendo el pesel? ¿Para idolatría o para Dios? Hay discusiones en Nagmará. Si ese nombre de Dios es un nombre santo o un nombre profano. ¿Para quién está haciendo el pesel? Tal vez, más una vez, como decimos, es un pesel que no fue ordenado por Dios con intención de ser un intermediario para hablar con Dios, para se conectar con Dios. Pero es una idolatría. Vayashev et hakesef leimo, y él devolvió el dinero para su mamá. De acuerdo con los mefarshim, Mijayao no quería hacer el pesel en el comienzo. Le dijo, no, mamá, pesel para Dios, ¿cómo vas a hacer una idolatría que es prohibido? Lleva el dinero, continuamos nuestra vida adelante. Pero su mamá, que parecía muy interesada en hacer el pesel, ya tenía una gana grande de hacer el pesel, Vatikach imó mataim kesef, él sacó 200 platas. ¿Cuántas platas tenían en el comienzo? 1200. ¿Quién? Ahora ya bajó para 200, porque ya... No, 1100. 1100. ¿Quién? Conoce personas que dicen, que si yo gano una lotería, me doy 50% para la tzedakah. Y gana $1.000.000 y cuando mira, Dios, 100.000 también está bien, ¿no? Usted no necesita de tanto dinero, hay más gente que puede te ayudar también. ¿Okay? Así funciona la mente humana, ¿okay? Cuando está... monumento, escultura. Ok. ¿Cómo se traduce? Pesa una estatua. Exacto. Que Vayashev et hakesef leimó, y le sacó 200 platas, Vatitneu la tzoref, y lo dio para el tzoref. Tzoref es el que prepara la estatua. Vayaseu pesel o maseja, vayibebet Mijayao, y lo hizo una estatua y lo puso dentro del pesel Mijayao. Ahora Mijayao, de acuerdo con los mefarshim, en el comienzo lo dijo, mira, yo no voy a luchar contra mi mamá ahora. Si quiere poner una estatua allá en el medio, Kibudorim, respeto por la mamá, déjale, la va a hacerse olvidar del pesel, va a hacer quedar todo bien. Pero no sabe cuánta influencia hay en la casa de una persona. Tal vez acá hay el momento de decir también que cuánto es importante que la casa de una persona tenga Sifrei Torah, Sfarim Kedoshim, libros, cosas santas, y no, 1000 jornales que no sabemos de dónde viene, con fotos que no sabemos de dónde aparecen, y con historias que no sabemos de dónde viene también. Que sea una casa, que lo que entra dentro de la casa, que nos jajamim acostumbran a decir, que no tragas una cosa mala para tu casa, que transformes algo parecido como ella también. Hay una influencia al final de las cuentas de una persona que siempre entra en la casa y ve eso. Leat, gradativamente se va entrando una influencia en una persona. ¿Bien? Yo me recuerdo cuando era una crianza que tenía en mi cuarto, estaba durmiendo, y mi papá llegó una vez en casa y me dijo, mira, descubrí que hay un lugar en Israel que hace envíos de libros para Israel. Ben Arza, acá en la Iratica, es una librería de la Iratica en la ciudad de Vieja,
que hacen, lo mandan, envían libros para fuera de Israel. Y yo voy a comprar algunos libros para ustedes, ¿está bien? Está bien, puedo comprar. Y de aquel momento se empezó todo mi cuarto, toda mi estante, se dice, empezó, ¿ah? Se empezó a llenar de libros. Y había allá Steinzel, todo el Meamloes y todos los libros que no había muchos, se encontraban en Brasil aquel tiempo. ¿Okay? Y una vez me parece que yo, cuando llegó los libros, yo vi la Kabbalah, lo recibo de la Kabbalah, y era una cantidad muy grande para enviar, para comprar y enviar los libros para Brasil, era mucho dinero. Yo dije para mi papá, papá, yo vengo que usted me hinche todo el cuarto de libros. No sé si voy a tener tiempo para leer un décimo de esos libros. ¿Okay? Y mi papá me dijo, mira, si uno de los libros te sacas de acá y lo lee, ya me vale la pena todo el dinero que saqué. Mira cuánto tiempo se pasó y yo me lembro todavía de la frase que me dijo, hay cosas que no te olvidas. Y los libros en el cuarto, toda vez estás en su cuarto, en tu cuarto está lleno de libros de Torah. Y eso te influencia, te vas mirando. Pero al contrario, cuando se ve acá, entras en la casa y a Haz Shalom, hay una estatua allá. Gradativamente también Mijayao se empezó a acostumbrar con la idea que hay un pez acá. והאיש מיכה לו בית אלוהים, ויאסף עוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו כהן. אגב, Mijayao, el Midrash también trae que una de las cualidades muy buenas de Mijá era que recibía visitas como Abraham Avinu. Todo lo que llegaban en su casa merecían ser aceptos, se daban comida y bebida, y se queda cuánto tiempo quieres. Una mitzvah de Abraham muy, muy grande. Vamos a ver la continuación que puede ser que eso lo salvó de la idolatría también. La fuerza de Kabbalat Orhim, de una mitzvah, como lo que puede hacer para una persona. Mientras tanto, se acostumbró y decidió poner su hijo como Cohen, como el sacerdote del trabajo de la estatua. Y no solo eso, también construyó un efod, como es un efod, un pectoral, y trafim, y más algunas estatuitas también envueltas. Ya hicieron todo un templito, un templo allá para trabajar. Bayamim Aem, termina el pasuk, en Melech be Israel, Isha Yashar Beinav, hacia aquel tiempo no había un rey en Israel, cada uno hacía lo que quiere. Como explicando, las tipos vienen en idolatría siendo hechas y nadie hace nada, ¿sí? En aquel tiempo no había, pero dicen los mefarshim, no solo un rey, no había también jueces. Porque si había un juez que podía poner orden en la casa, acá tal vez hacía algo, pero aquel tiempo cuando empezó esta idolatría, nadie no dijo nada. Usted dijo que la idolatría comenzó en el desierto. Y yo, cuando usted está contando, yo estoy pensando que él está en el desierto, antes del cerro. Decimos que hay una contradicción al principio, ¿no? Decimos que al principio el pez, el Midrash que dijo que Mijá lo transportó el pez dentro de la abertura del Marjat, y otro que fue construido acá ahora. Más una vez, Midrashim muchas veces no son algo concreto, material, sino ideas espirituales que vienen a enseñar a nosotros. O sea, la esencia del pecado ya estaba con él. La intención ya estaba con él. El pecado ya estaba con él. Ahora había solo ponerlo concretizarlo, pero había algo ya mal. Así me parece la explicación. Siempre que se trae Midrashim, vamos a ver también a continuación también que se dicen Ze Mijayao, Ze Sheva ben Bichri, que Mijayao también es el Sheva ben Bichri que después va a maldisuar a David Amelech. ¿Cómo puede ser que la misma persona? Ellos explican, acabará que es la esencia de la alma, es la misma, la influencia, la idea, la ideología era la misma, como quien diciendo que el Midrashim viene a traer una idea, ideología, una explicación ideológica, ni siempre una explicación material de lo que se pasó. Vainar mi Beit Lechem Yehuda mi Mishpachat Yehuda. Veulevi. Y la historia continúa. Había un joven de Beit Lechem Yehuda que vivía en Beit Lechem Yehuda, de la familia de Yehuda. ¿Dónde es Ra? ¿Dónde es Beit Lechem? Beit Lechem es en Beit Lechem, en Yehuda. Acá al sur de Jerusalén, igualito. Que en Beit Lechem, ¿dónde está? Nuestro Betlehem. Acerca, luego después del sur de Israel. Acá.
aquí en el lado de Kever Rachel. Mi Mishpachat Yehuda, Veu Levi, de la familia de Yehuda, y él era un Levi. Dos explicaciones. O que el papá era de Levi y la mamá de Yehuda, o que era de Yehuda y se llamaba Levi. ¿Por qué lo llamaron de Levi? No sé, porque había una, pero lo llamaban de Levi, había una conexión con Levi. Veu Garsham, Vailech Haish Me'air me Beit Lechem Yehuda, y salió el tipo de Beit Lechem Yehuda, Lagur Basher Imtza, para vivir donde va a encontrar. O sea, no sabía para dónde, se va. Y llegó a la montaña de Efraim. ¿Quién vivía en la montaña de Efraim? Mijayau. Ad Beit Mija la Sod Darko, interesantísimo. Antes de que empezó a hacer la idolatría lo llamaron de Mijayau. A partir del Pasuk ahora lo llaman de Mija. Lo perdió a las dos letras de Dios, la perdió. Okay. Todo exacto, que en el Tanaj todo es exacto. La Sod Darko. Vayomer lo Mija, Meain Tavo, Mija lo encontró una visita como Abraham vino. ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres? Vayomer Elav, Levi Anoji, mi Beit Lechem Yehuda. Yo soy un Levi de Lechem Yehuda y yo estoy procurando un lugar para vivir. Vayomer lo Mija, Shvai Madi, Veyele Avo le Cohen. Quedas acá y puedes ser acá un patrono y un Cohen. Se quedó contento, pues no es un Cohen, pero un Levi ya es bueno también, ya es un Levi, ya es algo próximo de Cohen, para poder trabajar, ser sacerdote del trabajo de la idolatría. Ve'anoji eten lecha aseret kesef leyamim. Yo voy a te entregar 10 monedas por semana para ese leyamim. Ve'erech bgadim, y para te vestirte también. Umijiyatcha, para que puedas vivir, para poder comer. Vayelecha Levi. Y el Levi se fue. Se fue, ¿qué quiere decir se fue? Con Mefarshim no aceptó. Dijo, yo voy a hacer Avodah Zará, idolatría. Y se fue y continuó andando. Pero empezó a pensar, mira, la oferta muy buena, quiero... Y ven ustedes qué es lo que hace el dinero por veces, ¿qué? La oferta muy buena, yo estoy procurando un lugar para vivir. Hay un hombre tan agradable, Mijal, un hombre agradable. Hizo una profecía, una sacerdotía ya y todo. Pero yo puedo hacer un trabajo acá normal tal vez. Pero hay idolatría. Bueno, tal vez yo puedo hacer algo así entonces. Yo me quedo allá. Hago la idolatría. Pero hago solo para la profesión, no para hacer la idolatría. Es una profesión. Es una profesión. Hoy en día hay 99.9% de charlatones que hacen también 1000 tipos de idolatría, que brajos, bendiciones y tratamiento por energías y no sé qué. Todo es válido. Si usted paga el dinero, todo es válido. ¿Bien? Y yo voy a traerme de la Hagav, de acuerdo, vamos a ver la continuación, que este hombre era descendiente, que era Jonathan ben Gershon ben Menashe ben Moshe, descendiente de Moshe. Levi. Por el Levi, que vamos a ver que se llamaba Jonathan. De acuerdo con eso, era un descendiente de Moshe directo. ¿De dónde surgió un idólatra de Moshe Rabbeinu? ¿Cómo puede ser? Respuesta está en el comienzo de la historia de Moshe, cuando Moshe llegó para trabajar con Yitro. Y allá está escrito, Vayoel Moshe la Shevet et Aish. Vayoel Moshe, que Moshe se quedó para trabajar con el hombre, con Yitro. La palabra Vayoel, dice Rashi allá en el Pasuk, es una palabra de juramento. Y Rashi Abraham jamás el juramento y dijo, Yitro dijo para Moshe, usted se queda acá, una de las 2 crianzas que vas a tener va a ser para idolatría. Así dice el Midrash. Un Midrash muy difícil. El Midrash uno de los más difíciles del mundo para entender cómo Moshe concordó con quien lo dijo Yitro. Una de las explicaciones muy interesantes que encontré ayer era lo que Yitro, como se conocía, era una persona muy especial. Yitro decía, para trabajar a Dios hay que conocer todas las idolatrías. No se puede trabajar a Dios sin conocer todas las idolatrías. ¿Cómo puedes? Es como dicen que ustedes son
ortodoxos que crecieron dentro de Mea Shearim, no conocen el mundo, no tienen libre arbitrio. Para poder trabajar a Dios hay que conocer a todo. Después que conoces a todo y trabajas a Dios como yo estoy trabajando, al final de las cuentas ese fue el trabajo de Yitro. Conoció toda la idolatría del mundo y en el final optó por Dios. ¿Jon? Este fue un trabajo muy difícil, no es un trabajo fácil. Y él dijo, mira, yo quiero que mi nieto también sea una personalidad intelectual que conoce el mundo también y dentro del conocimiento de todas las idolatrías trabaja también al final de cuentas. O sea, hay que trabajar un poco de idolatría para poder trabajar a Dios. Como quien diciendo, si no sos un poco idólatra, no puedes trabajar a Dios 100%. Y hay, cuanto más increíble la lógica, hay un poco de lógica en eso Hay también, una cierta verdad. que para poder conocer la verdad, hay un poquito conocer también la mentira. Y muy peligroso. ¿Y cómo funciona? Porque la influencia final de las cuentas entra dentro de la persona. O sea, porque el Rasul en Korot Teshuvah dice que el Bar Teshuvah tiene una fuerza muy grande porque ya domina ciertas fuerzas de las cosas que ha pasado, pero no significa que todo el mundo tenga que llegar a eso para poder Ajá. elevar. Hay niveles distintos, hay fuerzas distintas, hay cada uno con su fuerza. Y Tro era una persona con una fuerza muy, muy grande. ¿No? Pero en la Torah está escrito, a pesar que Moshe la intención era buena, y los hijos de Moshe, Menashe, que también tzadikim grandes, pero algún puntito pequeño de esta idea se quedó todavía, que lo llaman genética. O sea que Y al final de las cuentas los hijos- salió dentro de Jonatán, el descendiente de Moshe acá, que llegó a hacer idolatría. Dicen más también los mefarshim, que ellos se equivocó en un insignio también que aprendió. Y dijo, cuando preguntaban a las personas, ¿cómo usted está haciendo idolatría? Él respondía, deja Gab, ¿cómo lo hacía la idolatría? Todo lo que llegaban allá en la casa, les decía, mira, acá están, 200 shekel, por favor, una ofrenda para idolatría. Y él dijo, ¿por qué vas a dar para idolatría? ¿Qué fuerza tiene la idolatría? No tiene fuerza, no tiene nada, es una estatua que no tiene nada. ¿Por qué vas a dar para ella? Digo, pero usted qué estás haciendo acá con el peitoral y todo y trabajando, que no, ese es mi parnasá. Es mi trabajo. En mi trabajo yo hago el trabajo. ¿Por qué lo trabajo así? Porque así, así yo acepté de la casa de mi papá que es mejor que una persona trabaje para idolatría y no sea dependiente de las personas con tzedakah. Y se confundió con la halajá, que la intención no era que trabaje idolatría, sino que trabaje para un idólatra y no idolatría como lo hizo propio Moshe, que trabajó para Yitro, que era en aquella época tal vez un idólatra, pero no idolatría. O sea, pero hasta qué punto es importante la persona que trabaje y no dependa de la tzedakah, que pertenece a la... Pero cuando lo daban dinero decían, eso no es idolatría, yo trabajo para mi parnasá, yo tengo que vivir, ¿qué voy a hacer? Mi hija es una buena persona, me dio el trabajo, me dio comida, bebida, pero idolatría no es nada. Y digo, ¿qué hago con el dinero entonces? Dame el dinero, yo voy a usar el dinero para mis necesidades también, un acrésimo de la... ¿Cómo se dice? Un tip. ¿Cómo es? ¿Ah? Una propina. Y yo hago tefilot para usted también. Y deja la bodazara, no necesita nada. Y así lo hacía siempre. Muy extraño, ¿qué? Pregunta. ¿Se enriquecía él o siempre quedaba ahí? ¿Quién? ¿Se enriquecía, aumentaba o quedaba? Se enriquecía. ¿Y cómo se enriquecía? Se ¿Quién? enriquecía. Con todo el dinero recibía también vestimentas. Mira, la base para vivir tenía todo de mi hija. Y el resto lo que recibía de las personas también para el trabajo. Ya se quedó muy rico. Los midrashim dicen que le gustaba mucho el dinero. El motivo que pecó también para idolatría fue porque le gustaba, tiene una conexión muy grande con el dinero. Y acá está escrito las mismas palabras, Vayoel a Levi la Shevet et Aish. Como está escrito allá con Moshe, Vayoel Moshe la Shevet et Aish, acá también la misma frase. Cuando sabemos cómo da la misma palabra, quiere decir que la misma idea también. Vayanar lo que Ahad mi Banab. Y se transformó como uno de sus hijos. Mi hija lo gustaba como uno de los hijos. Muy, muy querido allá. Vaimale mi hija iteada Levi, Vailo anar le Cohen, Vai bebeit. Que el tío se quedó como Cohen y se quedó allá en la casa de mi hija. Vayomer mi hija,
Ataya dati ki itiva Hashem li, ki ayali alevi le Cohen. Cuando mi hija miró que la situación financiera de la casa se quedó buena, Baruch Hashem, ¿quién? Como decimos, ¿quién? Se empieza como un pequeño Cohen, después ya hay más servicios, también servicios de numerología, y qué más, astrología, y leye las manos, leye los pies, leye lo que es, después de aprender el trabajo. Cuando vio que todo eso salió tan fuerte también, llegó a conclusión que realmente, mirá las palabras, ¿quién? Ataya dati ki itiva Hashem li. Ahora yo sé que Dios me hace bien, Dios está me ayudando. Como quien diciendo, la prueba que estoy haciendo algo cierto es que Dios me da la bendición, que Baruch Hashem, todo está tan bien, yendo tan bien económicamente. Quiere decir que Dios me gusta de mí, Dios está me ayudando. En Baruch Hashem quiere decir que hay una brajá, una bendición de Dios. Y acá es el grande peligro, ¿quién? El grande peligro que vemos acá. Algo impresionante, ¿quién? Alguien que hace Avodah Zará. Hay un midrash en la Gemara que está escrito que todo el tiempo que había el Mishkan de Shiloh, estaba subiendo también las nubes, la humen, ¿cómo se dice? La fumaza, el humo. El humo del Mishkan, del tabernáculo de Shiloh, subía para arriba con el humo del Pesel de Mijá. Y en algún momento en el camino se unían los dos juntos también. Y los ángeles, así dice el Midrash, en la Gemara en Sanedrin, que me parece traer acá también, y los ángeles dijeron para Dios, hay que separar los dos humos, no sé, ¿qué no se puede juntar? Humo de idolatría con humo del tabernáculo. Y Dios dijo, deja, el hombre hace muchas mitzvot con visitas que vienen a visitarlo, deja el humo de él. O sea, más una vez, el trabajo del Pesel de Mijá no es un trabajo simple de comprender. Si el humo de los dos subían para arriba juntos, El incienso. había algo muy fuerte, muy grande también, eso también, que se usaba. Mira, todo el dinero que se salía de Mijá, Jonatán lo que usaba de dinero, lo gustaba de dinero, pero Mijá también se quedó muy rico, y era una persona muy rica, como se ve también por el Perek, también porque lo aceptó, tenía dinero para hacer el pectoral, y para hacer todo, tenía dinero. Lo que hacía con todo el dinero, usaba visitas, ¿qué? Para recibir visitas, hacer mitzvot de Kabbalat Orchim. Tenía cualidades muy buenas como persona. Tenía así un equívoco muy grande lo que hacía como Avodah Zará. Tal vez fue esa la confusión que se pasó en la discusión entre Moshe y Dios también. Lo que hacer con el hombre, ¿qué? Por un lado va a ser idolatría, por otro lado va a ser un mucho buen hombre que va a ser recibir visitas. Y lo que hacemos con él, había una discusión, más una vez, que el Midrash representa la discusión entre Dios y Moshe. En final de las cuentas, Moshe y Dios es casi la misma cosa, que en términos de profecía. La voluntad de Moshe Rabbeinu. Moshe era una persona tan anav, tan humilde, que casi todo lo que decía era la palabra de Dios ya. Entonces, cuando se dice que Moshe discutió con Dios, muchas veces puede ser una autodiscusión en niveles espirituales que no comprendemos, como quien diciendo, lo que hacemos como una persona que va a tener muchos méritos, muchas mitzvot, un corazón muy grande, pero van a ser equívocos muy grandes también con la Avodah Zará, y va a usar la Avodah Zará para hacer mitzvot de Kabbalat Orchim. ¿Qué significa eso, Rabino? Y la propia Avodah Zará no es una Avodah Zará tal vez completa, es una Avodah Zará con la intención de trabajar por medio de ella a Dios. Es una situación muy delicada. Y eso se pasó durante muchos años, que se quedó así, esa situación, que se quedó trabajando de esta manera exactamente. En el próximo Perek, que vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver cómo entró la tribu de Dan en la historia. Pero para terminar, son los últimos 5 minutitos para completar la primera idea que empezamos, que hablamos sobre cómo la virtud del juicio por veces se puede transformar en una virtud de bondad para el pueblo. Se puede ver en Masejet Shabbat
Peitet. Página 89, página 2. Más una vez, terminando con Sará, que más, como decimos, a veces vemos por veces juicios que no comprendemos, que son... Está escrito que en el futuro, la Atid Lavo, Yomar lo Akadosh Baruj Hu le Abraham Baneja Hatu. En el futuro, Dios va a llegar para Abraham y decir, tus hijos pecaron, ¿qué hacemos ahora? Amar lefanav ribono shel olam imahu al kedushat shemeja. ¿Qué es imahu? Es como Mijayao, que Imahu quiere decir que sean destruidos en tu nombre, en santificación de tu nombre. No hay lo que hacer, se pecaron, hay que pagar lo que pecaron. Amar, Eimar leili Yaakov, dava leitzar gidul banim. Yo voy a hablar con Jacob, porque Jacob tuvo sufrimiento para las crianzas que trató. Una persona que tiene muchas crianzas tiene más misericordia, ¿no? Que una persona. Por eso hay una halajá en Yom Kippur, que es bueno que sea un hazán, que es una persona que es vieja, tiene crianzas, que el corazón ya es más suave, ¿qué? Y fue para Jacob. O sea, empezó de Abraham y pasó para Jacob. ¿Por qué no fue para Yitzhak? Porque Yitzhak es el juicio, que yo voy para Yitzhak. Abraham es Gesed, Jacob es la misericordia. Yitzhak es el juicio por virtud. Entonces va a empezar por la misericordia. Y dijo, Baneja Hatu, sus hijos pecaron. Que sean también castigados en santificación a tu nombre. Amarlo besave y tama velo bedar de que en el viejo, en el abuelo, no está la salvación. Y también en los jóvenes, en Jacob. O sea, ni en el abuelo, ni en el nieto está la salvación. ¿Para dónde voy entonces? Amarlo le Yitzhak, se fue para Yitzhak. Baneja Hatu, tus hijos pecaron. Amarle fanav ribono shel olam. Banai velo baneja, tus hijos pecaron. ¿Tus hijos? ¿No sus hijos? ¿Que son mis hijos? Son hijos de usted, de Dios. Cuando dijeron en la Kabbalat Torah, vamos a hacer antes de escuchar, Karata laim bni bechori, usted le llamaste mi primogénito, mi hijo. Ve'achshav bni velo baneja, y de repente se cambió para mis hijos y no tus hijos. Así habla Yitzhak. Son los hijos de la mamá, y cuando no son de Dios. De Dios, sí. Así es la cosa, ¿no? Pero Yitzhak le está hablando con Dios, Kenny, ¿no? Veod, Kama Hatu. Y vamos a hacer, ¿quieres hacer las cuentas? ¿Cuántos pecaron? Hacemos las cuentas entonces. Kama Shnotav Shel Adam. ¿Cuántos años vive un hombre? ¿Cómo está escrito en el Teilim? Yemei Shnotenu Baem, Shivim Shana. Nuestra vida, en media que el tiempo, vivían 70 años como David Amelech. Dale Srim de lo Anashtalai Upashelu Hamishin. Hasta los 20 años no hay castigo del cielo. Como la generación del desierto que solo fue castigado de los 20 hasta los 60 años. ¿No? Hasta los 20 no hay castigo del cielo. Entonces, 20 sacamos. ¿Quedaron cuánto? 50. Dal café de Leiluta. Sacamos ahora por la noche cuando duermen y hacen las necesidades para dormir. También no hay tiempo para pecado. Bajamos más 25. Se queda 25. Dal tartesare upalga de tzlai umeijal o de beta kise. Se baja más 12 medio que la persona necesita rezar. Hay minyanim, ¿no? Cuando se hace tefilá no hay pecados también. Umeijal, hay que comer también. Cuando comemos no hay pecado también. Y también beta kise. En el toalete hay que ir también. Hay tiempo para el toalete también. No todo el tiempo podemos pecar, no hay tiempo todo el día para pecar. Pashuleo, Tarte y Sari. La cuenta se quedó entonces 12 años y medio. Es en todos 70 años lo que usted quiere castigar a ellos. Y matasoveret kula mutab. Si usted está dispuesto a aceptar esos 12 y medio, es lo mejor. Vimlo, palgalai, palgaleja. Si no, mitad para mí, mitad para usted. Yo acepto la mitad. 6 años y poco, o 6 años y poco, y limpiamos el pueblo de Israel. Y si quieres que yo lo acepte todo, usted no quiere aceptar la mitad, no hay problema. Ya lo hizo una vez, ya me sacrifiqué una vez para Dios, me puedo sacrificarme más una vez, no tengo problema.
Así dijo Yitzhak. Isaac aprendió el negocio de... Pathu ve'amru ki ata vino. Y el pueblo de Israel le dijo, usted es nuestro papá entonces. Hay un pasú que dice, ata vino, ¿quién? Así empezó. Amar laem Yitzhak, HTM kalsimli kasul kadosh barhu. Hasta que ustedes hablan bien de mí, hablan bien de Dios. Dios está procurando de dónde sacar el mérito de ustedes. Umach veleo Yitzhak kadosh barhu beinayu. Y Yitzhak abre los ojos del pueblo de Israel y viene a Dios de repente. Nasu enehem lamarom veomrim, ata Hashem avinu goalenu meolam shemecha. Usted es la verdad de nuestro papá para todo el siempre. Entonces Yitzhak y Dios estaban a nivel tan elevado que es casi la misma cosa también. Pero más una vez mostrando como por veces cosas duras que se pasan se pueden transformar en cosas buenas también. Acá también con Mijayau había saca, no saca, al final de las cuentas Dios hace los caminos para que al final de las cuentas las buenas cosas salgan del mundo. Escuchamos solo buenas noticias en la semana, en particular y para el pueblo de Israel también, con todos los peligros, todos nuestros enemigos que cada día procuran cómo terminar con el pueblo de Israel. Que vea Sarah lo que pasa con nosotros, se ponga orden en la casa para enseñar quién es el dueño de la tierra de Israel.